Señoras, señores, mi nombre es Pablo Salazar, soy investigador en la Universidad de Costa Rica, junto con don Gustavo Chang, con la regencia de don Gustavo Chang. Estamos en el proyecto Análisis Textual y Contextual de las actas de Consejo Superior de Poder Judicial y de la Corte Plena de esa misma entidad, en materia disciplinaria contra miembros de la Judicatura. Lo que voy a exponer a lo largo de esta conferencia, llamémoslo así, esta lección, clase, son las bases teóricas sobre las que se asienta el análisis de estas actas. De las actas, repito, del Consejo Superior y de la Corte Plena. Puede decirse que es el marco conceptual del proyecto. Va más allá de lo que digo, ¿verdad? Pero grosso modo es este marco. Estas palabras tienen un carácter descriptivo y se disponen como lección y exordio del análisis de las actas, por motivos disciplinarios contra quienes imparten justicia, amén de sus derivaciones en cuanto a lo que se entiende por independencia judicial. A manera de introducción, hablemos de la pragmática. El derecho y sus corolarios habitan un edificio lingüístico. Definir un término, ubicar un contexto y determinar la intención es la base en general del examen jurídico. Ya no solo del jurídico, esa definición y sus aspectos contextuales determinan también el lenguaje administrativo. La información reglamentaria, la pesquisa, la encuesta, la felicitación social o institucional, la reprensión y hasta la admonición están sostenidas por construcciones gramaticales y filológicas. Son cosas hechas con palabras, son usos pragmáticos. El análisis del texto y del contexto parte en la presente investigación del concepto de lengua. Aquí vamos a entender lengua en una doble línea. Uno, como sistema de comunicación verbal, que evidentemente incluye lo oral y lo escrito. Y dos, como sistema lingüístico, considerado en su estructura. El transcurso de la explicación o aseveración permitirá saber cuándo la información o el acerto se sitúa en una u otra arista. Y evidentemente, si hay riesgo de vaguedad, se aclara si se habla de comunicación o de constitución lingüística. Asimismo, asunto fundamental y quizás determinante, es una de las derivaciones a estudiar de eso que dieron por llamar actos del aula. Repito, la pragmática. La importancia de la pragmática es cardinal. A pesar de ser una de las últimas ramas que se suman al conocimiento de la lengua y de la comunicación, esta disciplina se ha centrado en analizar sistemáticamente las relaciones entre el contexto y el lenguaje. Se dedica a estudiar el sentido de lo que decimos, más allá del significado, según expone Teeuw van Dijk. La pragmática se ocupa más de la acción y del uso lingüístico que de las estructuras formales de la gramática o de las estructuras abstractas del discurso. Veamos someramente algunos componentes de la pragmática. Durante mucho tiempo se pensó que era el código, entendiendo código como conjunto limitado de unidades, de relaciones, de reglas de combinación y de transformación que debidamente ensambladas permiten cifrar los enunciados lingüísticos, el número prácticamente infinito de los mensajes posibles de una lengua. La noción de código ha conocido diferentes denominaciones en las distintas escuelas. Saussure la denominaba langue, Chomsky y todas las corrientes generativistas se referían al código bajo el término competencia, o sea, conocimiento de su lengua que posee el hablante oyente ideal. Entendamos no de una forma precisa académica, el código como el conjunto gramatical de una lengua. Conocer el código es conocer una lengua, para efectos explicativos nada más. Decía, durante mucho tiempo se pensó que el código era el origen de toda comunicación. Sin embargo, para la década de los 60 del siglo pasado, surge como instrumento de análisis la lingüística aplicada, o proceso también llamado de la lingüística de la comunicación.
Y es que el código no da para interpretar el conjunto semántico de un mensaje. Ayuda, pero no da de manera completa. Por ejemplo, dice el acta del Consejo Superior, seguida contra una alcaldesa de pensiones alimentarias. Alcaldesa se le llamaba aquel entonces, a la jueza de pensiones alimentarias. Es del 98. Vistos, leo el acta. Vistos los problemas ampliamente documentados sobre la crisis organizacional de la oficina, es plausible el hecho de que no pudiese verificarse que la licenciada, la alcaldesa, la existencia de que ella verificar la existencia de cuotas atrasadas con la sola lectura del desorden imperante. Nótese cómo la autoridad ya por sí, ya por principio, parte de que hay un desorden. La licenciada, no es posible que la licenciada Arce exigiese al servidor encargado de caja un estado de cuentas que la quejosa, a fin de valorar la procedencia de lo solicitado por el demando, SIC. Así sí está escrito, ¿no? Es por esa expresa razón que existen mecanismos de control y se recomienda, subrayo, se recomienda, dice el acta, a la licenciada Arce utilizarlos a cabalidad a fin de no causar eventual perjuicio a las partes. SIC, todo, fin. Se dice que existen mecanismos de control y se recomienda un uso determinado de ellos. Si nos quedamos en el código, el Consejo Superior, al recomendar, estaría aconsejando. Y un consejo se toma o no. Es decir, la licenciada Arce tendría, si es por mera semántica, la opción de actuar a como se le recomienda, comillas, u optar por otro hacer. Sin embargo, pragmáticamente, sabemos que el consejo no está permitiendo nada y está directamente ordenando a la funcionaria que utilice esos mecanismos de control a los que se refieren. Digamos que recomendar es bastante más suave que ordenar, que es lo que en verdad hace la autoridad. ¿Cómo se puede llegar a esa conclusión? Digo, la conclusión de afirmar que lo dicho es un acto del aula. Una nota, ahora que hablo de actos de aula, para clarificarnos en ese sentido. Cito al Instituto Cervantes. Una de las líneas de investigación pragmática más importantes dentro del pensamiento contemporáneo es la iniciada por J.L. Austin. Este filósofo de la lengua desarrolla la teoría de actos del habla, en la que se recoge esta concepción de la lengua como una forma de actuar intencionada, que es interpretada por el destinatario, según el contexto. Asimismo, cabe destacar también la propuesta que en los años 70, del filósofo Gris, cuya teoría del principio de cooperación es una explicación de los principios que regulan la recuperación de los significados implícitos. Sí. Al afirmar, ¿cómo puedo afirmar que eso es un acto de habla, que impone una conducta, una orden, una exigencia, y que no se invita o se recomienda, que es en verdad a lo que se remite a recomendar? Se puede hacer esta afirmación de que es una orden, no de que es una sugerencia. Se puede hacer esta afirmación por un examen de la intencionalidad, intención y sentido. Se puede hacer ya sea con base en el principio de cooperación, en el principio de economía, en el principio de informatividad o el principio de cuantificación positiva o negativa. Además, agrego el principio de sinceridad, el principio de sucesión temporal o la ley del litotes y la ley de hipérbole. Es decir, por algunos de los principios máximas o leyes de la pragmática. O dicho de otra forma, porque se puede ver que una cosa es el significado de lo que semánticamente se enuncia y otra es el sentido e intención de lo que pragmáticamente se quiere. Estos principios que hemos hablado, vamos a desarrollarlos en su momento, un poco más adelante. Una nota, casi una digresión breve y útil, para llegarse a los discursos administrativos del Consejo y de la Corte, y que comprenden los enunciados performativos, los actos locutivos, los actos ilocutivos y los actos perlocutivos. Los primeros, o sea, los actos performativos,
realizativos también les llaman, son aquellos que realizan la acción que enuncian. De ahí el concepto de realizativo, aunque se utilice más performativo. Aquí, en el proyecto y en el discurso usamos más performativo. No son verdaderos ni falsos, son válidos o nulos. Son exitosos o fracasados, entre comillas, pero no verdaderos o falsos. Repito, enuncian la acción que ejecutan. El acto del habla, con el acto del habla se hace al hablar. Entonces, como ejemplo, el sí de los contrayentes en un matrimonio. En ese momento se están casando, cuando dice que sí. El decir sí es hacer el matrimonio, es matrimoniar. Cuando alguien bautiza, un cura o un pastor o algún religioso, dice, te bautizo con el nombre de Perencejo. El acto de bautizar es decir que te está bautizando. Cuando un autor dice, dono mis derechos de autor, está realizando la donación en el momento en que dice eso en la escritura. Es decir, estoy realizando la conducta cuando hablo, cuando digo. Con las palabras estoy haciendo lo dicho. Yo apuesto 1000, digo al momento de casar en una apuesta. No necesariamente tengo que poner el dinero. Al decir, yo apuesto, ya estoy realizando la conducta. He ahí acto del habla. Véase que la acción misma que realizan es enunciar lo que se hace. Contrario a, por ejemplo, yo corro, que no significa que el que habla por el hecho de manifestar eso esté corriendo. Si yo digo yo como, no significa que estoy comiendo necesariamente. Pero si yo digo sí acepto en un contexto matrimonial, estoy casándome. Sumemos a lo anterior los actos locutivos, ilocutivos y perlocutivos. El acto locutivo es el que se realiza por el mero hecho de hablar, el puro acto de hablar, la cuestión fonética, hacer una construcción gramatical y semántica. Yo soy fulano de tal, sin ir más lejos. Eso es un acto locutivo, el acto de hablar, digamos así. El acto ilocutivo, por su parte, es la acción intencional, es decir, comprende la intención de lo que se dice. Veamos, por ejemplo, el acta de Corte Plena 29 del 2007. Se resuelve. Afirma la jueza que decidió interrumpir la diligencia porque el defensor amenazó con acusar a ella y a los demás funcionarios de allanamiento ilegal y que medió pidiéndole a la defensa y a la imputada más tiempo para poder finalizar el registro. Estas actuaciones, de nuevo, ponen de relieve una manifiesta impericia, le dice el acta de la Corte Plena, refiriéndose a la jueza. Estas actuaciones ponen de relieve una manifiesta impericia y una actitud de temor ante las partes que no puede esperarse de un juez de la República, el cual, antes bien, debe hacer respetar la ley y apoyarse en ella, para rechazar las presiones o amenazas dirigidas en su contra, en vez de ceder ante las amenazas para contrariar lo estipulado de la ley, en la ley, y dejar incumplidos sus deberes y propias resoluciones. Conforme se ha expuesto, la orden de allanamiento fue fundada y el límite de las 18 horas podía sobrepasarse sin convertir un acto completamente lícito en un allanamiento ilegal. Ergo, se mantiene la sanción a la jueza. ¿Qué pretenden los jueces de la Corte? ¿Decir que los allanamientos realizados después de las 6 de la tarde son legales? ¿O que la conducta de un juez no puede ser temerosa y debe cumplir la diligencia a rajatabla, aún ante amenazas o reconvenciones de las partes? Me inclino por la segunda opción, en virtud del contexto y el acto ilocutivo. La intención que se tiene busca determinar al juez, a la jueza en este caso, a que asuma una conducta de fuerza ante advertencias de la defensa. Es decir, con este discurso, eso es lo que se quiere conseguir. Esa es la intencionalidad o intención. Por último, el acto perlocutivo es aquel que está considerado en función de la reacción que produce en el receptor del enunciado. ¡Qué frío! ¿Quieres cerrar la ventana, por favor?
Es el acto perlocutivo con el que se quiere que la reacción del receptor sea cerrar la ventana por la que entra la corriente de frío. Dicho de una forma más directa, el acto perlocutivo está destinado a determinar o a influir en sobre quien escucha. Si yo digo, qué frío, cerrate la ventana, no estoy queriendo enunciar que determinada condición atmosférica me es desagradable. Y que, no, lo que quiero es que se cierre la puerta. Perdón, la ventana en este caso. Por ejemplo, mira, ¿no tienes algo de comer por ahí? Hace hambre. Cuando yo pregunto si tiene algo de comer, no me quiero informar sobre cuán abastecida o cuán bien provista está la cocina de la persona a la que le pido, a la que le hago la pregunta. Lo que quiero es comer. Y quiero que me deje de comer. Ese es el acto perlocutivo. Entonces, recojo otra vez. El ilocutivo, el mencionar nada más. El perlocutivo, quiere una conducta determinada, influir en ella. Ahora, es importante notar que cada vez que emitimos un enunciado, se activan las tres dimensiones. El acto locutivo, el acto ilocutivo y el acto perlocutivo. No es que cuando se da uno, no se da el otro. Cuando enuncio, cuando hay un acto ilocutivo, tengo una intención, que es el acto ilocutivo, y quiero una reacción ante esa intención, que es el acto perlocutivo. Ahora sí, veamos someramente algunos de los principios de la pragmática que mencioné minutos atrás. El principio de cooperación. Tal como su nombre lo anuncia, este principio postula la necesidad de ser colaborador para que el mensaje sea eficaz. Para decirlo de otra forma, hay voluntad de entender y ser entendido. Cuando hay un intercambio entre personas, existe la obligación de cooperar. El intercambio no puede ser una emisión de parrafadas sin sentido y sin concierto. La comunicación, para considerarse cooperante, debe seguir ciertas pautas. Ries expone 4 máximas cooperativas, que aquí me limito a exponer. Máxima de cantidad, decir lo justo, de ser posible, breve. Máxima de cualidad, ser sincero. Máxima de relevancia, decir lo importante. Máxima de modo o manera, ser claro, evitar la ambigüedad, ser ordenado. Para efectos de este trabajo, y como herramienta para el análisis, interesa exponer las violaciones de este principio. La violación oculta, mentir, se violenta la máxima de cualidad. Negación a cooperar, se evita el contacto comunicativo, no voy a hablar con vos, se violenta la máxima de cantidad. Choque entre 2 máximas. Existen 2 imperativos que tienen que ser acatados. Por ejemplo, el deber de guardar el secreto profesional y la conminación a declarar en juicio. Ahí se da una violación a la máxima de relevancia. Ya una violación abierta. Quien comunica sabe que quien recibe tiene toda la información para saber, por modo o manera, que no se está diciendo la verdad o no se es sincero. Es el caso del acusado de algún crimen político que se inculpa, se autoflagela, de tal manera que el receptor sabe que ha de inferir cosa diferente de lo que se está diciendo. En este caso, hay violación a la máxima de cualidad y a la máxima de modo. Salvador Gutiérrez, teórico de la lengua española, narra con respecto a este tipo de violación abierta lo siguiente, comillas, es el caso de la conocida historia de un ciudadano checo que durante la ocupación de Praga acude al inspector de la KGB para denunciar un robo. El miedo a posibles represalias le lleva a presentar denuncia tan absurda que el mismo inspector puede comprender. Dice el denunciante: buenos días, vengo a presentar una denuncia por sustracción. El inspector: usted dirá. El denunciante: resulta que un soldado suizo me ha robado un reloj ruso. El inspector:
querrá usted decir que un soldado ruso le ha robado un reloj suizo. Y dice el denunciante, esa hipótesis tiene todas las posibilidades de ser cierta, pero recuerde que usted ha sido el que lo dijo, yo no. Esto es un tono jocoso. También puede recordarse una cuestión más dramática, el caso Padilla, a finales de la década de los 60 en Cuba, cuando se acusó al intelectual Padilla de traición a la revolución. Bueno, decía que este es un caso de violación a la máxima cualidad. Es decir, quien recibe la información, la recibe de tal forma que sabe que por absurda se está queriendo decir lo contrario u otra cosa. Ahora, el principio de economía, o de regreso a la máxima de cantidad, que también se le llama el principio de economía. En la comunicación tenemos la obligación de cuantificar con exactitud las magnitudes a las que nos referimos. Ese es el principio de mención, considerar o expresar fielmente las cantidades que interesan. La conocida trampa aquella en la que preguntamos cuántos meses tiene 28 días y respondemos que 1, se nos corrige diciendo que en verdad todos los meses tienen 28, ya que los meses de 30 y 31 contienen esos 28 días. Esto ocurre porque presuponemos que el participante del diálogo es cooperante y que pregunta cuántos meses tienen solo 28 días. En el principio de economía se basa la elipsis. La elipsis es la omisión de una parte del enunciado que se entiende existente en el contexto. Por ejemplo, Ildefonso llegará el martes y Hermenegilda el jueves. Hay una elipsis en el verbo que debería aplicarse a Hermenegilda. Ildefonso llegará el martes y Hermenegilda llegará el jueves. Hay una elipsis ahí. Y no se dice que Hermenegilda llegará. Decía, en el principio de economía se basa la elipsis. La omisión que se da en la elipsis se presenta ante el entendido de que esa información sobrante no tiene relevancia informativa. Se puede saber que ya el receptor la conoce o bien los puede inferir en virtud de su capacidad deductiva. Digamos que el principio de economía en esta lista se puede resumir en aquello de que a buen entendedor, pocas palabras. El siguiente, el principio de informatividad. Este principio enuncia que los datos que se aportan en el acto comunicativo deben facilitar información desconocida, interesante u olvidada, a quien departe con nosotros o a quien nos lee. La estructura del mensaje se puede componer de dos partes, tema y aporte. O sea, primero se ofrece los soportes. La guerra es, y seguidamente se da el aporte, uno de los negocios más rentables. Violenta este principio la reiteración no enfática. Perencejo es perencejo. A no haber aporte o nueva información. O bien la tautología. Un hijo es un hijo. El principio de cuantificación. Positiva o negativa. Este principio enuncia que existe una tendencia a considerar de forma positiva o negativa las magnitudes cuantificadas. Corolario y consecuencia de ello es que en las comparaciones de igualdad el cuantificador tanto, se puede interpretar como igual o más. El enunciado, Cleopatra es tan inteligente como Dante, puede ser interpretado en el sentido de que Cleopatra es igual o más inteligente que Dante, pero no menos. Asimismo, la negación de la igualdad, un no tanto, es equivalente a menos. Así, Cleopatra no tiene tanto conocimiento como Dante. Será interpretado en condiciones normales como que Cleopatra tiene menos conocimiento que el otro. El principio de sinceridad. Este enunciado, quizá ingenuo, parte de que lo que se dice es verdad y conlleva la obligación, al menos social, de decirlo. Y por su parte, el receptor tenderá a entender que el mensaje es cierto o verdadero. Quizás se me ocurre en este momento en que leo esto, de ahí venga tanta facilidad para estafar. Bueno, las violaciones permitidas, entre comillas, al principio de sinceridad, al principio de decir verdad, son las mentiras piadosas, o los decires
que faltan a la verdad por motivos de piedad. Nos presentan a un niño recién nacido particularmente feo, no le vamos a decir a la madre que es el chiquito más feo que hemos visto en nuestra existencia, o que, ¿cómo se llama aquello? Evidentemente diremos, bueno, no sé, en condiciones normales, diremos que el niño está bonito. El principio de sucesión temporal. Este principio pragmático establece que cuando contamos los hechos o acciones en orden cronológico, salvo que se haga la advertencia de que no es así. Termino esta parte mencionando la ley de Litotes y la ley de hipérbole. La primera, esta ley, la ley de Litotes o atenuación, se aplica cuando se efectúa una reducción expresiva de una magnitud, en el entendido de que el receptor es capaz de inferir lo que se quiere expresar. Un ejemplo. El hijo de uno de los interlocutores es particularmente hábil para jugar fútbol, pero el padre no quiere pecar de soberbia, así que le informa al otro: me ha salido buenillo el muchacho con patear bola. El receptor tenderá a la corrección de la lítote. El hijo es buenísimo para jugar fútbol. Por su parte, la ley de hipérbole se aplica en el caso contrario, cuando se exagera una cuantificación y sabemos que el interlocutor colocará la expresión en su justa medida. Por ejemplo, el presentador de una velada escolar que anuncia el baile de los niños de primer grado. Tengo el gusto de presentar a este maravilloso, a este extraordinario grupo de bailarines consumados que nos presentará un fragmento de Pedro y el Lobo. Quienes lo escuchan tenderán a colocar lo dicho en otra medida. La coreografía es muy bonita y los niños se han esforzado mucho. Como segundo punto, para efectos analíticos, presento las nociones básicas con que se trabaja. Hay un epígrafe en este punto con respecto a las nociones básicas. Lengua. Sistema de comunicación verbal propio de una comunidad humana y que cuenta generalmente con escritura. He ahí el concepto sobre el cual basamos la investigación. Y un segundo epígrafe, uso de lengua, empleo del idioma como práctica social y en función de la comunicación. Con esto entramos a el texto propiamente. Existe multiplicidad de formas de concebir el texto, pero aquí, digámoslo directamente, entendemos texto como el enunciado o conjunto coherente de enunciados orales o escritos. Agregamos que como producto verbal es la unidad mínima con plenitud de sentido que se establece mediante procedimientos de negociación entre emisor y receptor. Digamos que su principal característica es la coherencia. Y entendemos que un texto es coherente cuando el sistema permite que las ideas secundarias posibiliten arribar a la idea principal. Es decir, tiene un significado global. El discurso. Vamos a entender el discurso como el uso del idioma o lengua de una actividad de comunicación. Dicho en otras palabras, el uso de la lengua en situaciones determinadas. Cito in extenso al Instituto Cervantes. A diferencia de otras unidades del estudio de la lengua de carácter abstracto, la oración, el sintagma, los campos semánticos, etc., en el discurso se trata siempre de acontecimientos realizados. Por ello, en su análisis, se toman en consideración tanto las formas lingüísticas, descripción léxica, gramática, fonética, que adopta la actuación lingüística, como los diversos factores del contexto, que en aquella se realiza, ya que son los que permiten dar razón al sentido, del sentido que transmite el discurso en cada ocasión de uso, de la función que cumple y de las reglas y convenciones sociales que lo regulan. Repito, perdón. De la función que cumple y de las reglas y convenciones sociales y culturales que lo regulan. Los componentes paralingüísticos, ritmo, silencio, entonación, y extralingüístico, los gestos, contactos y distancias físicas. Aquí es oportuno, hablando de los gestos, y si no oportuno, cuando menos interesante, contar este cuento de Jacques Cousteau.
Se llama el gesto de la muerte. Un joven jardinero persa dice a su príncipe: sálvame, encontré la muerte esta mañana. Me hizo un gesto de amenaza. Esta noche, por milagro, quisiera estar en Isfahán. El bondadoso príncipe le presta sus caballos. Por la tarde, el príncipe se encuentra la muerte y le pregunta: esta mañana, ¿por qué hiciste a nuestro jardinero un gesto de amenaza? No fue un gesto de amenaza, le responde la muerte, sino un gesto de sorpresa, pues lo veía tan lejos de Isfahán esta mañana y debo tomarlo esta noche allí. Es bonito, ¿verdad? Bueno, cuando menos a mí me gusta. Hablando de la gestualidad en la comunicación. La dimensión social del discurso es asimismo fundamental. Las situaciones comunicativas, las instituciones y las estructuras sociales dan forma al discurso, pero al mismo tiempo ellas mismas son conformadas por la práctica discursiva. Cierre paréntesis, el instituto, hasta ahí la cita del Instituto Cervantes. Muchas escuelas ven la sinonimia entre texto y discurso, mientras que otras hacen una diferencia. Estas últimas distinguen en el tanto el discurso es la arista dinámica, es la producción de la lengua. El texto es su vertiente estática, es el producto resultante. En esta investigación, según el contexto, veremos el discurso desde una óptica o la otra. El contexto discursivo. Aceptamos la definición de contexto discursivo como un conjunto de factores extralingüísticos que condicionan un enunciado y su significado. Así, por ejemplo, lugar, tiempo, expectativas, intenciones y conocimiento académicos o vulgares. Dicho de otra forma, el contexto discursivo condiciona, en forma y modo, la interpretación de lo dicho. Dejando de lado sesudas discusiones lingüísticas, podemos decir que el contexto discursivo abarca el contexto espacio-temporal, entorno, lugar, tiempo. El contexto situacional, circunstancias que los interlocutores perciben mientras hablan y lo que hacen mientras hablan. 3. El contexto sociocultural, características culturales y sociales de quienes hablan. El contexto cognitivo, el conocimiento académico y simple conocimiento de los que los hablantes poseen. El otro punto, análisis del discurso. El análisis del discurso pretende el estudio del uso de la lengua, es decir, de los enunciados de una sociedad, sean orales o escritos. En su sentido amplio, también podemos entender el análisis del discurso como el estudio del uso de la lengua que realizan diversas disciplinas, como la antropología, la sociología, la psicología, vistas como conjunto. La pragmática es una de estas disciplinas con las cuales se puede realizar el análisis del discurso. El otro punto, negociación del significado. Este concepto, enmarcado por el análisis del discurso, se refiere a la interrelación que sirve para, en conclusión, entre los participantes, crear y conseguir un sentido del discurso. Ese significado negociado, comillas, se logra con base en marcos de conocimientos compartidos. El siguiente punto, el registro. En la investigación entendemos registro como el uso de la lengua que está determinado por el contexto inmediato. Es decir, es el modo de expresarse que se asume en función de las circunstancias cercanas. Se convierte, ese uso, en una variedad lingüística funcional. O sea, cuando el uso de la lengua está ordenado principalmente por alguno de los siguientes factores. Si es oral, escrito, dialogado, un monólogo, audiovisual, mediante computador. B, el tema. C, las personas que participan en el intercambio. D, la intención comunicativa. A manera de ejemplo, en la cantina se habla acerca del partido donde el equipo tal le ganó al por cual. Aquí, en ese contexto, se discute verbalmente entre aficionados y jugadores de fútbol. Y la finalidad es la entretención que importa la discusión, así como el análisis de las circunstancias que determinaron el resultado del partido. Se impondrá entonces una variante popular de la lengua, el deporte como campo semántico y la expresión lingüística informal.
La adecuación del lenguaje administrativo en asuntos disciplinarios se verá acorde a 3 parámetros contextuales aquí en la investigación. El campo, que son juzgados, tribunales, ámbito administrativo y gerencial del Poder Judicial. Este campo determina la especificidad del texto. 2. El modo, aquí entendido como el medio escogido para la transmisión del mensaje. En nuestro caso, por el momento, el escrito, las actas escritas. El tenor o tono, como determinante del grado de formalidad del texto. Es decir, si se presenta como formal, informal, despectivo, apreciativo, neutral. Si la forma de tratamiento es cortés, grosera. Cito al Instituto Cervantes nuevamente. Los factores campo, modo y tenor influyen en la forma final del mensaje. En el tipo de pronunciación escogida, más o menos relajada, más o menos cuidada. En el léxico seleccionado, más formal o coloquial, más general o libre. En la preferencia por un estilo sintáctico determinado, nominal o verbal. En la organización de los contenidos en el discurso, según una superestructura establecida o no, orientada hacia la narración o a la argumentación. El concepto de registro, pues, da cuenta de las posibilidades que ofrece el uso de la lengua, de su especificidad, formalidad y planificación. Se ha de precisar que los registros no constituyen entidades discretas, con fronteras claras, sino que se dan en un continuo, según el mayor o menor grado de presencia de rasgos singulares. Si bien podría ampliarse el cuadro conceptual, por ejemplo, con los conceptos de repertorio verbal, como las habilidades que se tienen en relación con el uso de la lengua y las distintas variedades, o la variedad lingüística, como la diversidad de usos de la lengua según la situación comunicativa, geográfica o histórica, y según el nivel de conocimiento que ella se tiene. Decía que si bien se podría ampliar este cuadro conceptual con estos elementos que acabo de mencionar, por pertinencia considero que lo dicho por el momento es oportuno. Sin embargo, por trascendente para este trabajo y por ser marco del mismo, de la investigación, es pertinente cerrar el acápite con la noción general, claro, de sociología del lenguaje. Y entendemos esto como la disciplina que estudia el contexto social de comunidades de habla. Y a la vez una comunidad de habla como un grupo social que comparte una misma variedad de lengua y unos patrones de uso de esa variedad. Ello implica la utilización de la sociología del lenguaje. Ello implica el estudio de factores sociales y variantes de lengua que una comunidad determinada utiliza. La variedad lingüística hace referencia a la diversidad de usos de una misma lengua según la situación comunicativa, geográfica o histórica en que se emplea y según el nivel de conocimiento lingüístico de quien lo utiliza. Así pues, en función de la variable que interviene, se distinguen 4 tipos de variedades. Las variedades funcionales o diafásicas, los registros de la lengua. Las variedades socioculturales o diastráticas, los niveles de lengua. Las variedades geográficas o diatópicas, los dialectos. Y las variedades históricas o diacrónicas. Para la sociología del lenguaje, tanto las comunidades de habla y las lenguas son instituciones sociales. Vemos que estudia la distribución de lenguas, jergas y dialectos. Vemos que estudia la distribución de lenguas, jergas y dialectos. Los contactos entre lenguas en una comunidad de habla, el bilingüismo, amén de la diglosia, y las alternancias del código entre lenguas. Es en el nivel del uso de la lengua y el contexto en que ese uso se produce lo que la diferencia de la sociolingüística. La sociolingüística estudia el lenguaje en relación con la sociedad. Su objetivo es el análisis es la influencia que tiene en una lengua los factores derivados de las diversas situaciones de uso, tales como la edad, el sexo, el origen étnico, la clase social o el tipo de educación recibida por los interlocutores, la relación que hay entre ellos o el tiempo o lugar en que se produce la comunicación lingüística. De esto se trata la sociolingüística. Ahora, y ya como
punto final, el concepto hacia lo cual, el cual es el remate, llamémoslo así, de la investigación, que es la incidencia de este contexto en las actas en la independencia judicial, en el actuar de los jueces. ¿Qué entendemos por ello? Entendemos, primo facie, la garantía de venida, independencia judicial, ¿verdad? en una doble arista. La primera, como la garantía, la garantía de venida de la separación de poderes del Estado, que comprende las políticas de autogobierno del Poder Judicial y la proscripción de injerencias de otros poderes e instituciones estatales, partidos políticos o de grupos influyentes en la ejecución de funciones jurisdiccionales. Es decir, la independencia judicial del Poder Judicial como entidad. Es decir, la protección, la garantía ante injerencias externas al poder mismo. Y una segunda acepción que va a ser interna. La categoría legal, judicial, política y administrativa, que abarca la libertad y obligación de quien juzga, jueces o juezas, de resolver los asuntos que conozcan imparcialmente y con base en los hechos, prueba y derecho, sin restricción, influencias, alicientes, presiones, amenazas e intromisiones indebidas de cualquier sector o por cualquier motivo. Comprendiendo, claro, a la misma autoridad judicial. Con respecto a los principios básicos relativos a la independencia judicial promulgados por las Naciones Unidas, se apunta: 4. No se efectuarán intromisiones indebidas o injustificadas en el proceso judicial, ni se someterán a revisión las decisiones judiciales de los tribunales. Este principio se aplicará sin menoscabo de la vía de la revisión judicial ni de la mitigación o conmutación de las penas impuestas por la judicatura efectuada por las autoridades administrativas de conformidad con lo dispuesto en la ley. Creo que hasta lo dicho hasta aquí da un panorama, una imagen clara de cuáles son los elementos que soportan la investigación. Esto aquí esto no es obvio, por supuesto, no es absoluto. Pueden incorporarse o pueden desecharse alguno de ellos. Pero el lector de la investigación tiene como base, tiene como principio estos elementos aquí relatados, aquí expuestos rápidamente. Muchísimas gracias por la atención. En nombre del doctor Gustavo Chang, director del proyecto, y yo como investigador, les damos las gracias nuevamente por la atención. Buenas tardes.